noches, mi nombre es Daniel Andrade de la sección 1 de Educación a Distancia, segundo año de Derecho. El video que se va a presentar hoy es referente a la subjetividad internacional. Empecemos. Para hablar de subjetividad internacional lo vamos a definir con una sola palabra: legitimación. Hay que tener legitimación tanto para poseer un derecho como para tener obligaciones. Entonces, cuando hablamos de subjetividad internacional, hay que ser legítimo, legal. Y partiendo de esa legalidad, vamos a hablar de quiénes son sujetos de derecho internacional. El Estado, según la doctrina, según el derecho internacional, es por naturaleza sujeto de derecho internacional. Mas, sin embargo, hay algunos doctrinarios que han querido meter dentro de ese concepto a organizaciones internacionales, el mismo Vaticano, inclusive hasta sujetos. Pero para el derecho internacional actual, todavía los estados vienen siendo por preferencia sujetos de derecho internacional. Pero hablemos acerca de esos elementos del Estado. Según la Convención Panamericana de Montevideo en el año 1933, ahí se definieron 4 elementos básicos para decir lo que es un Estado. Ellos son la población, el territorio, el gobierno y la capacidad de establecer relación con otros estados. Avancemos. Teoría sobre el concepto de nación. Ahí vamos a diferenciar básicamente qué es la nación sobre qué es el Estado. La nación, al igual que el Estado, efectivamente posee un territorio, posee una población, pero no posee un gobierno capaz de negociar con otro Estado. Lo que tienen en común es, bueno, una historia, unas costumbres, pero no llega a tener ese reconocimiento como Estado. Esas básicamente son las diferencias entre la nación y el Estado. Principio de autodeterminación de los pueblos. Es el derecho que tiene cada pueblo de definir su forma de gobierno, su forma de organización, ¿verdad?, sin necesidad de la tutela de otra potencia. Evolución. Históricamente el hombre ha querido activar ese principio de autodeterminación de los pueblos en aras de no estar bajo la tutoría del yugo, del imperio, del conquistador, a través de sus costumbres, su religión, su cultura, y establecer ese principio de autodeterminación. A raíz del siglo XIX comienzan esas primeras corrientes filosóficas de pensamiento de autodeterminación de los pueblos, y es en el siglo XX donde se terminan de concretar muchas de ellas, inclusive después de la Guerra Fría. Avancemos. Más atrás, por favor. Atrás. Atrás, sí. Ok. La nación como producto histórico. La nación no se decreta, sino que es producto de evolución histórica, social y cultural, aunque tenemos algunas excepciones como el Estado de Israel, que fue decretado por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Uniones de Estados. Bueno, todos aquellos estados que se reúnen por algunas características económicas, sociales, inclusive hasta ideológicas, las podemos mencionar como uniones de Estado. El federalismo es una forma de organización política que lo que busca es construir en función de intereses comunes, inclusive de divergencia, ¿verdad?, una forma de organización. Estados en situación particular están conformados por aquellos estados que son protectores y de neutralidad perpetua. Avancemos. Esos estados son los protectorados, es una institución del derecho internacional, ¿verdad?, que establece una relación a través de un tratado entre un estado protegido y un estado protector, donde este estado protector, entre comillas, define las políticas económicas y sociales de este estado protegido por un tiempo determinado. Los estados en neutralidad perpetua también es una institución del derecho internacional público. Lo que pasa es que se caracteriza básicamente porque este estado está en neutralidad permanente, no puede participar en algún conflicto bélico ni apoyar algún bando de guerra. Solo puede participar en un conflicto bélico solo en legítima defensa. El Estado del Vaticano, bueno, aquí vamos a diferenciar entre lo que es la Santa Sede y el Estado del Vaticano. Para el derecho internacional son dos figuras totalmente distintas, dos figuras jurídicas. La Santa Sede es el órgano de gobierno y el Estado del Vaticano es donde funciona ese órgano de gobierno. Avancemos.
Mandatos y territorio y régimen de administración fiduciaria. Fue una figura que utilizó la ONU en el año 1945, modificando el capítulo 12 de la ONU, donde a través de una especie de estados protector administraban algunos estados que estaban en situación de debilidad. Reconocimiento de los estados, tipos y formas de reconocimiento. Estos reconocimientos vienen a ser una especie de limbo jurídico, ¿verdad? Porque para que ocurra un reconocimiento de un estado, esto debe ser por un grupo de países, por algún evento que se da. Este tipo de reconocimiento viene a ser de forma definitiva y plena, reconocimiento de facto y de forma expresa y tácita. Avancemos. Consecuencias de ese reconocimiento. En esas primeras de cambio, mientras un Estado no reconoce a otro, no tiene derecho, pero tampoco tiene obligación. Es lo que hablábamos en el punto anterior de esa especie de limbo jurídico, ¿okay? Mientras ocurre ese proceso de transición. Derecho sucesivo de los Estados viene a ser un producto de después de esa validez temporal, mientras se extingue la validez temporal de un Estado y comienza a adquirir los nuevos derechos. Responsabilidad de los sujetos de derecho internacional, todo dentro del derecho internacional público, ¿verdad? Todo acto ilícito que se le puede imputar a un Estado tiene responsabilidades. Avancemos. Responsabilidad de las organizaciones internacionales según el derecho internacional público que estén plenamente reconocidas e incurran en actos ilícitos, tiene también responsabilidades internacionales. A diferencia de la responsabilidad de las personas físicas por delitos internacionales, excepcionalmente una persona tiene responsabilidades jurídicas, depende del tipo de acto ilícito que realice. En este caso la piratería, la trata de personas. Pero como vimos al principio, las personas no son sujetos de derecho internacional. Por eso es que nombramos aquí que excepcionalmente tienen responsabilidades. El individuo como sujeto de derecho internacional en el ámbito internacional, lo comentábamos al principio, para el derecho internacional público y para la doctrina, los sujetos de derecho internacional son los sujetos. Excepcionalmente, una persona puede reconocerse como sujeto de derecho internacional. Avancemos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquí lo voy a fusionar junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque son tratados multilaterales que se crean en la misma época, inclusive se consolidan en los pactos internacionales de derechos humanos, donde a través de muchos países hacen el acuerdo para reconocer internacionalmente cada uno de estos derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles en cada una de sus naciones. Acceso del individuo a las jurisdicciones internacionales. Para el derecho internacional público, el individuo no es titular de derecho internacional. Por eso es que para acceder a esos órganos jurisdiccionales tiene que ser a través del Estado. Individualmente no lo puede hacer. Avancemos y esta es la diferente bibliografía que utilizamos para esta exposición. Muchas gracias.